Hola, mi nombre es Aldana Turelo. Voy a tener esta hojita que no es para leer, sino para ordenar la forma en la que voy a exponer. En mi monografía trabajé el concepto de interseccionalidad, que es empleado por Crenshaw en 1989, es una estadounidense afrodescendiente que emplea por primera vez el concepto. Me pareció interesante pensarlo, en principio pensar el neoliberalismo como economía fálica como un sistema de opresión. Para esto, el primer autor que aborda la monografía es Foucault, y pensando desde una idea Foucaultiana, como los castigos en la actualidad no son ya el castigo corporal que se empleaba hace mucho, sino que van mutando y el castigo se empieza a hacer mediante el control de los cuerpos. En Vigilar y Castigar, en Cuerpos Dóciles, Foucault plantea que mediante las instituciones, por ejemplo la institución policial, la institución escolar, sobre todo, podríamos decir la iglesia también, el sistema militar, empiezan a controlar y adoctrinar los cuerpos, y eso me parece que hoy sigue estando vigente, de otras formas quizá más diversas, un poco más invisibles. Cuando pensamos en el neoliberalismo como economía fálica masculina, dentro de un sistema de opresión hay un opresor y un oprimido, en este caso los sectores hegemónicos, quienes tienen poder, quienes son los dueños del saber, y los demás sectores subalternizados por un sistema precisamente que necesita tener oprimidos. Una de las premisas que planteo tiene que ver con el saber, cómo el saber como poder es parte de una economía fálica masculina. Y en esta premisa trabajo con Sousa Santos cuando habla del pensamiento abismal y plantea que hay un pensamiento que está visibilizado y legitimado por el sistema y otro pensamiento que está invisibilizado. Otro autor que trabajo es Haraway cuando habla de conocimiento situado. Haraway plantea una resistencia y lo que dice es el conocimiento no puede ser universalizado, sino que es situado desde cada persona, es particular y tiene que ver con el contexto y la historia personal de esa persona, digamos. Otra autora que me parece que tiene que ver con cómo construimos el conocimiento y por qué el conocimiento como poder se vincula a la economía fálica es Rolnik cuando habla del saber cuerpo. También está visibilizando una forma de saber que no está legitimizada cuando habla de una brújula moral que tiene que ver con la biosfera de Valle Amarella o el contexto. La brújula moral va a estar regulada por valores, por imágenes del contexto cultural. Y habla de una brújula ética que tiene que ver con un conocimiento del cuerpo, con un conocimiento mucho más subjetivo, intuitivo, podríamos decir, que también está invisibilizado y me parece que va de la mano con la idea de Sousa Santos cuando habla de que hay un pensamiento abismal entre lo visible y lo invisible y se invisibilizan un montón de formas de pensamiento y de saber. Otros autores que me parecieron importantes para entender la estructura del neoliberalismo como economía fálica son Lewontin, en su texto No está en los genes, cuando habla del determinismo biológico. El determinismo biológico como una forma de reduccionismo que lo que hace es explicar una realidad compleja, un todo, por sus unidades. Este determinismo está plasmado en todas las ciencias que son las dueñas de la verdad, en definitiva. Y con este tipo de determinismo biológico se han cometido, no sé cómo decirlo, atrocidades, como por ejemplo plantear que las personas de color negro no sentían dolor porque tenían piel negra, o que las mujeres tenían un coeficiente intelectual menor a los varones, ¿no?
Otra autora que cito para entender esta estructura, esta historia que lleva a que hoy vivamos en una economía fálica masculina, es Whitting, cuando habla del pensamiento heterosexual, o pensamiento heterocentrado, o también, y esto lo agrego yo, la heteronorma, ¿no? La heteronorma es lo que organiza y regula la sociedad pensando en los dos sexos, hombre, mujer, como opuestos, y todo lo que se va generando a partir de eso, los roles, el pensamiento, las diferentes formas de participación social, política, etc. Otra cosa que me parece importante, y acá se vincula el neocolonialismo a este neoliberalismo de economía fálica. Yo en la monografía cité un párrafo de Quijano que habla mucho de la colonialidad, y me parece que yo encontré este vínculo en la interseccionalidad pensando en que, aparte de que es una economía fálica masculina, si nos situamos en Latinoamérica, viniendo de ser una colonia, hoy todavía hay un montón de rasgos, de sesgos que tienen que ver con una neocolonialidad. Y en esto yo, por ejemplo, lo veo de forma concreta en la actualidad, y también podría vincularse con el saber, en el lenguaje. Podría dar como dos ejemplos cortitos para entender cómo el neocolonialismo sigue funcionando también funcionalmente al neoliberalismo de economía fálica. En el lenguaje, por ejemplo, hoy hay personas que utilizan el término negros de mierda, no es blancos de mierda, es negros de mierda, pensando en nuestra historia de esclavos negros y otras formas de esclavizaciones a los pueblos originarios. Otra forma para mí concreta de entender esto es cuando se utiliza el boliviano o peruano de forma peyorativa, digamos, teniendo en cuenta que hablamos de un sistema que oprime a las mujeres, también hoy nos encontramos con un lenguaje sumamente sexista que, por ejemplo, aparte de seguir respondiendo a la Real Academia Española, después de más de 500 años, no permite el uso del lenguaje inclusivo. Y acá me voy a dar un segundo para parafrasear a María Teresa Andrueto en el Congreso de la Lengua Española. Ella termina diciendo que si matamos estas formas de lenguaje que nos construyen, que son diversas, que son heterogéneas, sería otra forma de barbarie, digamos. Me hago ese paréntesis para hablar esto del lenguaje. Me parece que son formas concretas que podemos encontrar hoy que dan cuenta de un neocolonialismo. Teniendo en cuenta esta historia, esta estructura, y pensando en la interseccionalidad, en los movimientos feministas, en su comienzo, empiezan en una clase media de mujeres blancas. Con el tiempo hay un montón de grupos y de mujeres que empiezan a discutir y a problematizar que no hay una opresión común, que no somos todas las mujeres iguales. Sí, el sistema nos oprime por ser mujeres, opresión en términos de no poder elegir, pero también hay otras realidades que se entrecruzan, por eso la interseccionalidad, por ejemplo, la clase social, la etnia y la religión también, podríamos decir. En este entrecruce encontramos autoras que para mí son de resistencia. Por un lado, Haraway, cuando trabaja de Cyborg, cuando hace Manifiesto Cyborg, lo que plantea es romper
con una idea de dualismo. El cyborg como un híbrido, como una mezcla de hombre-máquina, lo que busca es ir rompiendo esa dicotomía entre hombre y mujer, entre máquina-humano, entre natural y social, entre salvaje y civilizado. Y me parece que es una buena forma de resistir, de problematizar esta dicotomía que se viene dando hace un montón en términos de hombre-mujer dentro de un sistema de opresión. Otra autora que es discípula, vamos a decir, de Haraway, es Hester, que trabaja xenofeminismos. Y lo que hace es plantear una idea parecida. Es rompamos con la idea de género, digamos. O sea, primero entendamos que sexo no es igual que género. Después rompamos con la idea de género, de lo femenino y lo masculino. Y empecemos a pensar en una diversidad de género, una multiplicidad de género, ¿no? Romper con esta idea de homogeneizar. Otras dos autoras, y que me parece que son las que más se vinculan en la monografía que pensé, las que más se vinculan a la idea de interseccionalidad para explicar por qué el neoliberalismo es una economía fálica, masculina, son Bell Hook, por un lado, que habla de feminismo negro, y lo que plantea es esto que veníamos diciendo: no somos todas las mujeres, no estamos en la misma condición. También las mujeres negras sufren otras formas de opresión o de discriminación. Y otra autora también que me parece interesante es Rain, que trabaja con epistemología mapuche, y lo que hace es pensar en los saberes de comunidades de pueblos originarios. Esos saberes que están absolutamente invisibilizados, subalternizados por un sistema que no escucha. Y lo que plantea Rain es que el Estado, al intervenir en las comunidades de pueblos originarios, lo hace desde un pensamiento eurocentrado, es decir, un pensamiento que sigue pensando con una pantalla de capitalismo que no va a poner en primer lugar esos saberes y ese conocimiento de los pueblos originarios, digamos. Y ahí vuelvo con esto del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Como concreto de la neocolonialidad. Ninguno en Latinoamérica, muy pocas personas conocemos el idioma de pueblos originarios, y sí hablamos la lengua española, por ejemplo. A manera de conclusión, me pareció importante pensar, y esto es casi una cuestión personal, lo primero que yo pensé cuando leí la pregunta de por qué el neoliberalismo es una economía fálica masculina, lo primero que se me vino a la cabeza son los roles asignados para hombres y mujeres. Y en lo personal, habito, participo en espacios feministas y veo cómo esto sigue metido casi, no sé, por ósmosis, se va transmitiendo y se va reproduciendo estos roles que venimos discutiendo y problematizando, pero que hoy todavía existe una brecha salarial entre hombres y mujeres. Hoy todavía tenemos que discutir por una ley de cupo trans que todavía tampoco da tantos resultados, digamos. O sea, hay que salir a decir: esta gente necesita trabajar, digamos, ¿no? Lo diverso, lo que no es hombre, blanco, heterosexual, siempre tiene que dar batalla y discutir esos espacios de poder, digamos. Pienso que los roles asignados siguen siendo muy visibles. En lo personal trabajo en
nivel primario, soy docente nivel primario y lo veo muy claro. Me pareció muy interesante pensarlo en lo concreto, ¿no? También pensando en las diferentes violencias que son producto de una economía fáctica masculina. O sea, en la actualidad, en Argentina, mueren una mujer cada 37 horas, por ejemplo, asesinada en manos de un hombre. No quiero que se me pase el tiempo. Me pareció muy interesante leer la monografía. Gracias.